¿Sabías que hubo un profeta en la Biblia que pasó su vida llorando por su pueblo, enfrentando desprecio y persecución solo por cumplir el llamado de Dios? Un hombre que, aun sabiendo que sus palabras lo llevarían al dolor y a la soledad, nunca dejó de advertir sobre la destrucción que se acercaba. Este profeta fue conocido como el profeta de las lágrimas. ¿Quieres saber quién fue? Era el profeta Jeremías, y su historia es una de las más impactantes de las Escrituras. Jeremías fue un hombre llamado a una misión imposible: advertir a su propio pueblo sobre una catástrofe inevitable si no volvían a Dios. A pesar de su juventud y de su corazón sensible, Jeremías obedeció, sabiendo que su mensaje lo llevaría a enfrentarse no solo a la incredulidad de su gente, sino a la persecución y el dolor de ser rechazado por aquellos a quienes amaba. Su vida es un testimonio de valentía y de sacrificio que reflejó la compasión y la justicia divina. La historia de Jeremías no solo es inspiradora, es una advertencia y una lección que sigue vigente hoy. A través de su fidelidad, Jeremías nos recuerda el valor de ser fieles a la verdad, incluso cuando nadie quiere escucharla. Acompáñanos a explorar la vida de este profeta que desafió a su época y descubre por qué su mensaje sigue resonando en nuestros días. Desde el inicio, Jeremías no fue un profeta común. Su llamado divino no llegó de forma repentina, sino que Dios le revela que su destino fue decidido antes de su nacimiento. En el primer capítulo del libro de Jeremías se encuentra una de las declaraciones más poderosas de las Escrituras en el capítulo 1 versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Estas palabras revelan que Dios había apartado a Jeremías para una misión especial, otorgándole un propósito que trasciende su existencia terrenal y que lo coloca en un rol de liderazgo espiritual sobre el pueblo. Al escuchar este llamado, Jeremías experimenta una mezcla de asombro y temor. Como muchos de los llamados en la Biblia, su reacción inicial es de duda. Jeremías, siendo un joven en el momento del llamado, se siente abrumado y se expresa con humildad y preocupación ante Dios según lo que dice el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 6. Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Estas palabras reflejan la inseguridad de Jeremías. No solo era joven, sino que también creía no poseer las habilidades necesarias para cumplir con el papel de portavoz de Dios. Jeremías se ve a sí mismo como alguien sin la elocuencia ni la experiencia para enfrentarse a su pueblo, menos aún para retarlos con palabras de juicio. La respuesta de Dios es inmediata y directa, disipando sus temores. Dios no acepta la excusa de Jeremías y en cambio le brinda una promesa reconfortante y poderosa: no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Estas palabras no solo son una orden, son una reafirmación de la presencia de Dios en su vida, asegurándole que, aunque las personas se le opongan o lo rechacen, el poder divino lo respaldará en cada palabra que pronuncie. En este diálogo, Dios actúa como un mentor que guía a su profeta, brindándole la seguridad necesaria para enfrentar una vida de adversidad. A continuación, Dios realiza un acto simbólico para fortalecer a Jeremías. En el versículo 9, se relata cómo Dios extiende su mano y toca la boca de Jeremías, diciéndole: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Este acto de tocar la boca del profeta es significativo. Representa la transferencia directa del mensaje divino, haciendo a Jeremías no solo un portador de palabras humanas, sino un canal de la voz de Dios. Al tocar su boca, Dios le da a Jeremías la autoridad y el poder necesario para hablar en su nombre, como un intermediario sagrado entre Dios y el pueblo de Judá. Además, Dios revela a Jeremías el alcance de su misión, dándole una visión de lo que vendrá. En los versículos 10 y 11, Dios le muestra que su tarea será una mezcla de destrucción y edificación, de juicio y de restauración. Esto significa que su rol no será solo advertir sobre el juicio divino, sino también preparar el camino para una eventual restauración. Jeremías deberá arrancar las raíces de la idolatría y de la injusticia, pero también plantar las semillas de un nuevo comienzo. Esta tarea dual, de derribar lo corrupto y preparar lo que vendrá, es lo que le da a su misión una complejidad particular. A medida que Jeremías asimila este llamado, es consciente de que su vida cambiará por completo. Ya no es solo un joven de Judá, ahora lleva el peso de una responsabilidad divina sobre sus hombros, una misión que lo separará de su propio
propia gente. Aunque acepta el llamado, lo hace con una carga emocional profunda, entendiendo que sus palabras no serán bienvenidas y que su misión traerá dolor tanto a él como a quienes lo rodean. Este es el comienzo de la historia de Jeremías, una vida marcada por la obediencia a un llamado que no eligió, pero que acepta en reverencia. Desde este momento, cada palabra que salga de su boca será el eco de la voluntad divina, una voz que desafiará al pueblo de Judá y lo invitará a enfrentar sus errores. Jeremías no sabe todavía todo lo que enfrentará, pero su aceptación inicial del llamado muestra su disposición a sacrificar su propia paz por la verdad que Dios le ha confiado. Una vez que Jeremías acepta su llamado, comienza a proclamar un mensaje que pocos están dispuestos a escuchar. Su misión es clara: advertir a Judá de las consecuencias de su idolatría y de su falta de justicia. Dios le ordena que denuncie los pecados de su pueblo, que ha reemplazado su adoración con una devoción a deidades extranjeras y prácticas que ofenden profundamente la santidad de Dios. Jeremías se convierte así en una voz solitaria que clama en medio de una sociedad que ha olvidado su relación con el Creador. Las advertencias de Jeremías no son simples palabras de reproche, están cargadas de simbolismo y de un peso emocional que sacude a quienes las escuchan. En una de sus primeras y más impactantes declaraciones, Dios le revela una imagen poderosa para que la comparta con el pueblo. En Jeremías capítulo 2 versículo 13 se describe: porque dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esta metáfora no solo revela la inutilidad de los ídolos a los que adoran, sino también la absurda elección de abandonar a Dios, quien es la verdadera fuente de vida, para depender de algo vacío e incapaz de sostenerlos. Jeremías no solo habla a su intelecto, sino que apunta directamente al corazón, mostrando cómo se han alejado de algo esencial, de la única fuente que les da vida y sentido. Jeremías continúa su mensaje con una advertencia contundente y urgente: Judá está en un camino que lleva directamente al desastre. Sus palabras son como una campana que suena con fuerza, anunciando una calamidad inminente. Dios le ordena que les hable de la amenaza de una invasión de Babilonia, una nación que será el instrumento de su juicio. Jeremías describe el yugo babilónico como algo inevitable, una carga pesada que el pueblo deberá soportar como consecuencia de su rebelión. La imagen del yugo es especialmente poderosa en este contexto. Representa el sometimiento, el exilio y la pérdida de libertad. Para un pueblo que había sido liberado de la esclavitud en Egipto, el yugo babilónico es una ironía dolorosa, un recordatorio de cómo se han alejado de su pacto con Dios, el Dios que los liberó y que ahora debe permitir que sean capturados nuevamente. Jeremías no se detiene en esta advertencia. Su mensaje es directo y, a menudo, devastador, llamando al pueblo a confrontarse con su propia ceguera espiritual. Con un tono de dolor, declara que Judá es como una esposa infiel que ha traicionado a su esposo, buscando consuelo en otros amantes. Esta acusación es difícil de aceptar para el pueblo, pero Jeremías insiste en que su relación con Dios ha sido profanada por sus múltiples traiciones. En Jeremías capítulo 3 versículo 20, se hace evidente este paralelismo. Ciertamente, como la esposa infiel abandona a su compañero, así han sido desleales conmigo, oh casa de Israel, dice Jehová. Este simbolismo de la infidelidad es una representación desgarradora de cómo el pueblo ha roto la intimidad y la confianza que una vez existió entre ellos y su Dios. A pesar de la dureza de sus advertencias, Jeremías no solo pronuncia juicio. En su mensaje también hay un rayo de esperanza, una oportunidad de arrepentimiento. Él no es simplemente un profeta de destrucción. Su misión también es invitar al pueblo a regresar a Dios y a abandonar sus prácticas destructivas. Cada vez que proclama un juicio, también ofrece un camino de retorno, un acto de misericordia por parte de Dios, quien, a pesar de la rebeldía de su pueblo, está dispuesto a recibirlos nuevamente si se arrepienten. En Jeremías capítulo 3 versículo 12, Dios mismo invita a su pueblo a regresar. Vuélvete, rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Este llamado al arrepentimiento es un recordatorio constante de que, aunque el juicio es inminente, siempre existe la posibilidad de restauración para aquellos que se vuelvan a Dios. Sin embargo, la mayoría del pueblo de Judá no presta atención a estas advertencias. Prefieren escuchar las palabras agradables de los falsos profetas que aseguran paz y prosperidad, contradiciendo el mensaje de Jeremías. Estos falsos profetas aseguran al pueblo que el juicio no llegará, que Babilonia no lo someterá y que pueden seguir en sus caminos sin temor. Jeremías, sin embargo,
sabe que sus palabras no son populares, y aún así continúa proclamándolas, consciente de que está cumpliendo la voluntad de Dios, no la de los hombres. Esta etapa de la misión de Jeremías está marcada por la frustración de ver a su pueblo ignorar el mensaje de advertencia que Dios le ha dado. Día tras día, proclama palabras difíciles y dolorosas, exponiendo el error del pueblo y rogándoles que regresen a su verdadera fe. Sin embargo, Judá permanece indiferente, atrapado en su propia arrogancia y negación, rechazando la oportunidad de redención que Dios les ofrece. La voz de Jeremías se convierte así en un eco solitario de juicio y de misericordia, una voz que clama en el desierto, tratando de salvar a un pueblo que ha cerrado sus oídos y su corazón. A medida que Jeremías continúa proclamando el mensaje que Dios le ha confiado, el rechazo y la hostilidad se convierten en una presencia continua en su vida. Su misión no solo es difícil por el mensaje en sí, sino también por la resistencia que enfrenta de parte de su propio pueblo, especialmente de los líderes religiosos y los falsos profetas. Mientras Jeremías trata de advertir al pueblo de Judá sobre el juicio inminente, otros profetas se encargan de contradecirlo públicamente, predicando mensajes de paz y prosperidad que la gente quiere escuchar. Estos falsos profetas aseguran que Dios nunca permitirá que Jerusalén caiga, alentando al pueblo a ignorar las advertencias de Jeremías y a continuar en sus prácticas idólatras. Uno de los momentos más dolorosos en la vida de Jeremías ocurre cuando el sacerdote Pasur, un influyente líder del templo, lo acusa de sembrar descontento y temor. Pasur, indignado por las declaraciones de juicio de Jeremías, ordena que sea golpeado y puesto en el cepo, un instrumento de tortura que no solo causa un dolor físico considerable, sino que también humilla al profeta públicamente. En Jeremías capítulo 20 versículo 2, se describe cómo Pasur somete a Jeremías a este castigo, dejándolo en un lugar visible para que todos lo vean, exponiéndolo al ridículo y a la burla. Este momento es una prueba de resistencia física y emocional para el profeta, quien está siendo castigado no por un crimen, sino por su lealtad a la misión de Dios. A través de esta humillación pública, Jeremías experimenta de primera mano el precio de su fidelidad. Además del conflicto con los líderes religiosos, Jeremías también enfrenta una amenaza mortal de parte de los líderes políticos y los falsos profetas que buscan desacreditarlo y acallarlo de cualquier forma posible. En una ocasión, Jeremías es arrojado a una cisterna profunda llena de lodo, donde queda atrapado sin posibilidad de escapar. En Jeremías capítulo 38 versículo 6, se relata este episodio angustiante en el que, abandonado en la oscuridad de la cisterna, casi muere de hambre y frío, con el barro hasta la cintura, sin nadie que venga en su auxilio. Esta experiencia es una prueba desgarradora. No solo está siendo rechazado, sino que también está en peligro de muerte por la misión que ha asumido. Sin embargo, en un giro inesperado, un oficial etíope se apiada de él y convence al rey de liberarlo, sacándolo de la cisterna y dándole una nueva oportunidad para cumplir su misión. Este rescate es un recordatorio de que, aunque enfrenta oposición, Dios sigue cuidando de él, y siempre hay personas dispuestas a defender la verdad en medio de la adversidad. Sin embargo, el conflicto más profundo que enfrenta Jeremías no proviene de sus enemigos externos, sino de su propia lucha interna. Aunque Jeremías es fiel a Dios, la carga de su misión lo consume. Día tras día, soporta el rechazo, la incomprensión y el desprecio de su propio pueblo. En sus momentos de mayor desesperación, llega a expresar un sentimiento de profunda angustia, incluso lamentando el día de su nacimiento. En Jeremías capítulo 20 versículo 14, vemos un destello de su agonía cuando dice: «Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito». Estas palabras revelan el grado de sufrimiento emocional que Jeremías soporta. No solo está frustrado por la falta de respuesta del pueblo, sino también agotado por la soledad y el peso de una misión que parece no tener fin. A lo largo de su vida, Jeremías se convierte en un hombre de contradicciones emocionales. Por un lado, siente una pasión ardiente por cumplir con la voluntad de Dios, y por otro, sufre una angustia profunda por las consecuencias de esa misma misión. En Jeremías 20 versículo 9, expresa la imposibilidad de quedarse en silencio: «No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude». Esta declaración muestra su intento de escapar del dolor de su misión, pero al mismo tiempo, el fuego de la palabra de Dios arde en él tan intensamente que no puede dejar de hablar. Jeremías está atrapado entre el deber y el sufrimiento, entre el llamado de Dios y el rechazo del pueblo, y aunque desearía renunciar, su compromiso con Dios es más fuerte que su deseo de paz personal. La vida de Jeremías en esta etapa es una prueba de resistencia y lealtad a su misión. Cada persecución,
cada humillación pública y cada momento de rechazo aumenta su sufrimiento, pero también fortalece su determinación. Aunque el peso de su misión casi lo derrota, Jeremías sigue adelante, recordándonos que ser fiel a la verdad a menudo implica sacrificios. Su historia en este punto se convierte en un testimonio de lo que significa ser un profeta que, aun en la oscuridad más profunda, se aferra a la luz de su llamado, sabiendo que el precio de la verdad es alto, pero que vale la pena pagarlo. Finalmente, después de años de advertencias ignoradas, las profecías de destrucción que Jeremías proclamó se cumplen de manera devastadora. Babilonia, el imperio más poderoso de la época, envía su ejército a Jerusalén y asedia la ciudad. El asedio se prolonga durante meses, y dentro de los muros de la ciudad el hambre y la desesperación empiezan a consumir al pueblo. Las familias se encuentran atrapadas, sin alimento ni esperanza, viendo cómo la vida se desvanece mientras las fuerzas enemigas avanzan y rodean la ciudad, cerrando cualquier posibilidad de escape. La tensión es palpable y el miedo se convierte en el único sentimiento compartido entre sus habitantes, quienes ahora ven el cumplimiento de las advertencias de Jeremías, aquellas que habían desechado con incredulidad. El sufrimiento de la gente durante este asedio es inmenso. En medio de la desesperación, el pueblo de Judá enfrenta una realidad para la cual no estaba preparado. Se ven obligados a recordar cada palabra que Jeremías pronunció sobre las consecuencias de su idolatría y su desobediencia. Cada día que pasa es un recordatorio de su rechazo al mensaje de Dios. La situación en Jerusalén empeora rápidamente, el hambre lleva a decisiones extremas y el orden social comienza a desintegrarse. La ciudad, que una vez fue un símbolo de la presencia de Dios en la tierra, está ahora al borde de la ruina total. Finalmente, las fuerzas babilónicas logran derribar las murallas y entrar en la ciudad. Los soldados babilonios saquean y destruyen sin piedad. El templo, el lugar más sagrado de Jerusalén, que representaba la morada de Dios entre su pueblo, es reducido a escombros. Esta destrucción no es solo física, sino simbólica. El centro espiritual y cultural de Judá es ahora cenizas, marcando el fin de una era y el cumplimiento de la advertencia de Jeremías. Para el pueblo, esta pérdida es incomprensible. Han perdido su tierra, su hogar y el templo, el lugar donde creían que Dios habitaba. La desolación es total y, para muchos, la sensación de abandono y desesperanza es absoluta. En medio de esta devastación, Jeremías observa cómo su amada ciudad cae. Para él, el cumplimiento de sus propias profecías es una carga emocional insoportable. Durante años, Jeremías intentó advertirle sobre este momento, pero su pueblo decidió no escuchar, creyendo en promesas falsas de paz y prosperidad. Ahora, mientras observa la destrucción, el dolor de Jeremías es profundo. Él no se regocija en el cumplimiento de su mensaje. Al contrario, el peso de ver a Jerusalén destruida, al pueblo cautivo y al templo reducido a ruinas, lo llena de una tristeza indescriptible. Las lágrimas que derrama son por su nación, por su gente, y por el rechazo que lo condenó al sufrimiento. Para Jeremías, cada rincón de Jerusalén tiene un recuerdo, una historia, una esperanza perdida. La ciudad destruida representa no solo el juicio de Dios, sino también el final de una historia de amor entre Dios y su pueblo, un pacto roto por la desobediencia y la idolatría. Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas, ahora llora la pérdida de su hogar y de su pueblo. Aunque sabía que el juicio era justo, su dolor es el reflejo de la compasión de Dios, quien, a través de él, había buscado incansablemente la restauración de su pueblo. Jeremías se convierte en un símbolo del dolor divino, un profeta que no solo transmitía el mensaje de Dios, sino también su tristeza al ver a su pueblo destruido por sus propias elecciones. La visión de las familias separadas, de los niños siendo llevados al exilio y de los ancianos despojados de su tierra es una de las escenas más desgarradoras que Jeremías presencia. Mientras los babilonios llevan al pueblo cautivo a una tierra extranjera, la desesperanza es palpable. Los que alguna vez fueron orgullosos habitantes de Jerusalén ahora son esclavos, arrancados de su hogar, sin saber si algún día podrán regresar. Jeremías camina entre las ruinas de la ciudad, un lugar que había sido testigo de la presencia divina, y siente el peso de su misión y de sus advertencias. La devastación no solo cumple sus palabras, también confirma el rechazo de su pueblo al Dios que les había dado identidad, propósito y una tierra prometida. Para Jeremías, este momento marca el final de su ministerio profético en Judá y el comienzo de una nueva etapa de reflexión y duelo. A pesar de la destrucción, en su corazón hay una pequeña chispa de esperanza, una promesa que Dios le había dado anteriormente. Después de 70 años de exilio,
el pueblo regresará. Esta promesa de restauración es la única luz en medio de la oscuridad que rodea a Jerusalén y que envuelve a Jeremías en su tristeza. Él sabe que, aunque la ciudad está en ruinas, el amor de Dios por su pueblo no ha terminado. Jerusalén será reconstruida y su gente, aunque ahora destruida, volverá a levantarse. Sin embargo, este consuelo no disminuye el dolor que siente en el presente. El cumplimiento de las profecías de destrucción es una lección para toda la nación de Judá y para las generaciones futuras. A través de la caída de Jerusalén, Dios muestra las consecuencias de la desobediencia, pero también su fidelidad al cumplir su palabra. Para Jeremías, este doloroso final es también el testimonio de que, aunque fue rechazado, aunque enfrentó persecuciones y desprecio, su mensaje fue verdadero. Aún así, el precio de esta verdad es amargo, y el profeta se queda con el corazón quebrantado mientras las ruinas de Jerusalén permanecen como un testimonio silencioso de las palabras que Dios le encomendó transmitir. Después de la caída de Jerusalén y la devastación del templo, Jeremías canaliza su profundo dolor en una serie de lamentos poéticos que hoy conocemos como el Libro de Lamentaciones. En este texto, Jeremías da voz al sufrimiento de su pueblo, un pueblo que alguna vez fue grande y ahora yace en ruinas. Cada verso de Lamentaciones es como un grito de dolor, una expresión desgarradora del duelo por la pérdida de Jerusalén y el impacto de la desobediencia de Judá. Jeremías no solo lamenta la destrucción física de la ciudad, sino también la pérdida espiritual y moral de su pueblo, que ahora enfrenta las consecuencias de su rechazo a Dios. El libro de Lamentaciones está estructurado de manera cuidadosa, con un estilo poético que utiliza acrósticos y versos organizados, reflejando el deseo de Jeremías de dar forma y orden al caos emocional que enfrenta. Cada capítulo está compuesto con una técnica literaria que denota no solo su dolor, sino también su intención de guiar a su pueblo en una reflexión ordenada sobre sus actos. La forma acróstica, en la que los versículos siguen el alfabeto hebreo, es una manera de estructurar el dolor de manera sistemática, como si Jeremías buscara hacer comprensible lo incomprensible, ayudando a su pueblo a procesar su duelo y a reconocer la justicia detrás del juicio de Dios. En Lamentaciones, Jeremías describe a Jerusalén como una mujer desolada, como una viuda que ha perdido todo lo que amaba. En el primer capítulo de Lamentaciones, versículo 1, escribe: como ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Con esta imagen, Jeremías comunica la magnitud de la pérdida y la tristeza que siente al ver cómo una ciudad que alguna vez fue gloriosa ha quedado desamparada y derrotada. La imagen de la ciudad viuda resuena en el corazón de los lectores, evocando un sentido de abandono y desolación que trasciende el tiempo. Sin embargo, en medio de su lamento, Jeremías también refleja la esperanza en la misericordia de Dios. En el capítulo 3 de Lamentaciones, surge una de las declaraciones más inspiradoras del Antiguo Testamento: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Estas palabras de esperanza destacan que, aunque el juicio ha caído sobre el pueblo, la misericordia de Dios permanece. Jeremías, incluso en su dolor, reconoce que Dios no ha abandonado a su pueblo por completo y que su amor y su fidelidad siguen vigentes. Este rayo de esperanza en medio del sufrimiento es un recordatorio de que, aunque el pueblo ha sido castigado, Dios no ha cerrado la puerta a la restauración. En otro momento, Jeremías va aún más allá al hablar de un nuevo pacto que Dios establecerá con su pueblo. En Jeremías capítulo 31 versículo 34, Dios promete escribir su ley en los corazones de su pueblo para que no necesiten intermediarios que les recuerden sus mandamientos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este nuevo pacto simboliza una relación renovada y más profunda con Dios, un pacto que no depende de templos ni rituales, sino de una conexión directa y sincera entre Dios y su pueblo. Esta promesa es revolucionaria en su contexto, ya que representa un acercamiento de Dios hacia su pueblo en una relación de amor y compromiso que perdura más allá de sus fallos. El contraste entre el lamento y la esperanza es uno de los aspectos más poderosos del mensaje de Jeremías. Mientras el libro de Lamentaciones resuena con tristeza y dolor, las promesas de restauración reflejan un Dios que es fiel incluso en el juicio. Jeremías, a través de sus lamentos y de las palabras de esperanza, muestra que el propósito del juicio no es la destrucción, sino la corrección y la renovación. Este equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios revela la profundidad
profundidad del amor divino, que no se limita a castigar, sino que busca restaurar a su pueblo y renovar el pacto que habían quebrantado. Así, el mensaje de Jeremías en esta etapa de su vida se convierte en una guía para el pueblo de Dios en tiempos de oscuridad. Les recuerda que, aunque han caído, no están completamente abandonados. A través de sus palabras, Jeremías da al pueblo una razón para mantener la fe en medio de la pérdida y una esperanza de redención que les permita esperar el regreso a casa. Esta combinación de dolor y esperanza hace que la historia de Jeremías resuene aún hoy, ofreciendo consuelo a quienes enfrentan tiempos difíciles y recordándonos que el amor de Dios es más fuerte que cualquier error humano. Tras la devastación de Jerusalén y el cumplimiento de las profecías de destrucción, uno pensaría que la misión de Jeremías había llegado a su fin. Sin embargo, la vida del profeta dio un último giro inesperado. Después de la caída de Jerusalén, un remanente de judíos escapó del caos y buscó refugio en Egipto, con la esperanza de encontrar una vida lejos de la amenaza de Babilonia. Aunque Dios les había advertido a través de Jeremías que no se fueran a Egipto y que, si permanecían fieles en su tierra, Él los protegería, el miedo a la represalia babilónica era demasiado fuerte. Este grupo de sobrevivientes, desconfiando del mensaje de Dios y de las palabras de Jeremías, decide huir, llevándose al profeta con ellos a la fuerza. Para Jeremías, el viaje a Egipto no fue una decisión propia. Obligado a dejar la tierra que tanto amaba y que representaba el pacto de Dios con su pueblo, Jeremías se encontró en una tierra extranjera, entre personas que continuaban rechazando su mensaje y que no estaban dispuestas a escuchar las advertencias divinas. Incluso en Egipto, su misión como profeta no cesó. Jeremías continuó hablando de parte de Dios, recordando al pueblo de Judá que ni Egipto ni ninguna otra nación podría ser su refugio si seguían ignorando a Dios. A pesar de la distancia y de las circunstancias, Jeremías sigue cumpliendo con su llamado, advirtiéndoles que el juicio de Dios los alcanzaría en cualquier lugar si persistían en su desobediencia. En Egipto, Jeremías confronta una realidad que lo entristece aún más. El pueblo de Judá, en lugar de arrepentirse y buscar la restauración, continúa practicando la idolatría y eligiendo dioses extranjeros. Esta actitud representa una traición no solo a Jeremías, sino también a Dios, que, a través del profeta, les había advertido de las consecuencias de su idolatría. En uno de sus últimos discursos, Jeremías confronta a los judíos en Egipto y les advierte que esta vez su desobediencia traerá consecuencias irrevocables. En Jeremías 44, declara que, por haberse apartado nuevamente de Dios, esta vez en una tierra extranjera, enfrentan un juicio definitivo. Les dice: he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos por la espada y por el hambre, hasta que perezcan del todo. Esta es una advertencia dura, pero Jeremías, como siempre, es fiel a su misión hasta el final. Los últimos días de Jeremías en Egipto están marcados por una soledad profunda. El profeta, que había pasado su vida advirtiendo a su pueblo y llamándolo al arrepentimiento, se encuentra en una tierra extraña, con un grupo que continúa rechazando su mensaje. A lo largo de su vida, Jeremías había enfrentado persecución, rechazo y sufrimiento en su propia tierra. Sin embargo, ahora en Egipto, se enfrenta a un aislamiento absoluto. Ya no tiene la protección de la comunidad que lo entiende ni la cercanía con los lugares sagrados de Judá. Aún así, su fidelidad a Dios y a su mensaje no disminuye. Jeremías continúa proclamando la verdad, sin importar las circunstancias ni el entorno en el que se encuentra. Según algunas tradiciones, Jeremías murió en Egipto, fiel hasta el último aliento. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre su muerte, existen escritos antiguos que sugieren que Jeremías pudo haber sido asesinado por su propio pueblo, por aquellos que estaban cansados de escuchar sus advertencias. Estas tradiciones dicen que los judíos en Egipto, enfurecidos por sus profecías de juicio, terminaron tomando su vida, sellando así la historia de un profeta que sacrificó todo, incluso su seguridad y su paz, para cumplir con el llamado de Dios. La idea de que Jeremías fue martirizado por su propio pueblo resalta la tragedia de su vida y su ministerio, y subraya hasta qué punto su fidelidad lo llevó a desafiar incluso a quienes más amaba. El legado de Jeremías en sus últimos días en Egipto es el testimonio de una vida entregada por completo al servicio de Dios. Su historia no tiene un final triunfal ni una conclusión donde el pueblo lo acepta y se redime. Al contrario, su vida culmina en el dolor y el sacrificio. Pero esta es precisamente la grandeza de Jeremías, su disposición a permanecer fiel en medio de la oposición más intensa, incluso cuando su misión parecía estar destinada al fracaso en términos humanos. A través de su fidelidad, Jeremías encarna
encarna el amor de Dios por un pueblo obstinado, mostrando que el verdadero éxito de un profeta no está en ser aceptado o admirado, sino en ser fiel a la verdad sin importar el costo. La vida de Jeremías, en sus últimos días, se convierte en un símbolo de esperanza y perseverancia para las generaciones futuras. Aunque no pudo ver la restauración de Judá, las promesas de Dios aún permanecían, y el ejemplo de su obediencia inquebrantable quedó grabado en las Escrituras para inspirar a todos aquellos que, como él, están llamados a hablar la verdad en tiempos de adversidad. El viaje de Jeremías a Egipto puede haber sido forzado, pero su disposición a continuar proclamando el mensaje de Dios hasta el final convierte su vida en un testimonio eterno de fidelidad. Jeremías nos enseña que el verdadero profeta no busca el favor de los hombres, sino la aprobación de Dios, y que incluso en una tierra extranjera, en medio de un pueblo que no quiere escuchar, la voz de la verdad siempre encuentra su eco. La vida de Jeremías nos enseña lecciones que trascienden su tiempo. Su historia nos muestra el valor de la perseverancia en medio de la adversidad y el compromiso inquebrantable con la verdad, aunque esto signifique enfrentarse al rechazo. Jeremías fue fiel a su misión, recordándonos que, aunque ser fiel a la verdad no siempre es fácil, es un acto de integridad y amor. Además, Jeremías mantuvo un equilibrio entre la justicia y la misericordia, proclamando juicio, pero también ofreciendo esperanza y restauración. Nos recuerda que toda corrección tiene un propósito de reconciliación y sanación. Y, por último, nos enseña que la esperanza es una fuerza poderosa, especialmente en tiempos oscuros. Aunque Jeremías vivió en medio de destrucción, nunca perdió la fe en que Dios tenía un plan para su pueblo. Jeremías es un llamado a enfrentar nuestros propios desafíos con integridad, perseverancia y una fe auténtica en la promesa de Dios. Su legado nos inspira a vivir con propósito, buscando la verdad y aferrándonos a la esperanza, aún en las circunstancias más difíciles. Si te inspiró la historia de Jeremías, no te pierdas el próximo video sobre la vida del apóstol Pablo, quien también siguió fielmente las instrucciones de Dios, transformando su vida y llevando el mensaje divino a muchos. Haz clic y acompáñanos en esta nueva historia.